Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 10 del libro de Daniel. Se descorre el velo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque nos has cuidado, nos has provisto lo necesario para nuestra existencia. Te agradecemos por el día que nos regalas y te pedimos en este momento que al abrir la Escritura y estudiar este capítulo 10 de Daniel, tú puedas ayudarnos a comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, que fortalezca nuestra fe. Gracias, Padre, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la visión que Daniel recibe junto al río Tigris. Esta visión en la que ve a Jesús, a Daniel le faltan fuerzas y desmaya, y ahí viene el Señor a auxiliarle. El marco histórico de esta visión es que la primera salida de judíos hacia Jerusalén por orden de Ciro para reconstruir el templo ha sido motivo de mucha controversia, en la cual los enemigos de Israel se han encargado de desanimar al pueblo de Israel de reconstruir otra vez Jerusalén, como también de llevarle noticias a el rey sobre la vida de los judíos, y eso ha generado un conflicto que trajo mucha aflicción y a Daniel, del cual él tuvo un ayuno, ¿verdad? Dejó de consumir por 21 días, estuvo pidiendo al Señor en oración, haciendo oraciones intercesoras por su pueblo, y es donde viene esta visión. Vamos entonces a estudiar la segunda sección de este capítulo 10, en donde el Señor descorre el velo y le muestra a Daniel lo que ocurre tras bambalinas. Los versículos 12 al 14. Aquí hay varios elementos que vamos a estudiar. Versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hemos estudiado en este libro que Dios oye nuestras oraciones y responde. Estas palabras sin duda animaron personalmente al profeta ante la presencia del ángel. Cuando Daniel estaba ayunando y orando, el Señor se dispuso a responder inmediatamente. Dios lo había oído y Dios, que regía las cosas, actuaría en favor de su pueblo. Pero alguien se opuso y trató de interferir la oración. Leamos el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí se introduce un personaje siniestro, que mientras Daniel oraba y ayunaba por 3 semanas, es decir, 21 días, y el ángel Gabriel venía en respuesta a la oración para dar aliento, para fortalecer e influir en la mente del rey, este ser siniestro quería impedir que la bendición de Dios llegara a Daniel y al rey Ciro. Quería impedir que la bendición llegara al pueblo de Dios. ¿Quién es este personaje? Nada menos que Satanás. Recordemos que el pueblo de Israel estaba teniendo dificultades con sus vecinos, que sobornaron a los emisarios de Ciro para que dieran noticias negativas de Israel con el objetivo de que el rey Ciro interrumpiera la construcción del templo. Cuando Daniel ora, el Señor viene a proteger a su pueblo, pero Satanás se le opone. Se revela el conflicto entre el bien y el mal, donde Dios desea otorgar su bendición y Satanás desea que esas bendiciones de Dios no lleguen. Elena de White afirma:
En la palabra de Dios tenemos delante de nosotros ejemplos de agentes celestiales que influían en la mente de reyes y gobernantes, mientras que al mismo tiempo también los instrumentos satánicos estaban influyendo sobre sus mentes. Ninguna elocuencia humana, mediante opiniones vigorosamente presentadas, puede cambiar la obra de los instrumentos satánicos. Satanás continuamente procura obstruir el camino de modo que la verdad sea trabada por las ideas humanas, y los que tienen luz y conocimiento están en un peligro mayor a menos que continuamente se consagren a Dios humillando el yo y comprendiendo el peligro de la hora. Carta 201 del año 1899. Amigos, nosotros debemos aprender a mirar todo lo que pasa a nuestro alrededor a la luz del gran conflicto de los siglos. Dios desea salvar, Satanás desea destruir. Las fuerzas del bien y del mal están en constante conflicto, unos para bendecir y los otros para traer maldición. Pero el versículo 13 nos revela otro personaje, ya que dice que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El otro personaje que viene es Miguel, que en hebreo significa Micael, que puede ser como una pregunta: ¿quién es como Dios? También se presenta a Miguel en Daniel capítulo 12, el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel, según dicen estos versículos, es el gran príncipe, y por supuesto, el príncipe de los príncipes es Cristo. Así que Miguel es símbolo de Cristo, el comandante de las huestes celestiales. El mismo Cristo tuvo que venir y hacer frente a la oposición que Satanás ha levantado en contra de su pueblo. Elena de White comenta: mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esa lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara: el príncipe del reino de Persia se opuso contra mí 21 días. Y aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Libro Profetas y Reyes, página 418. Aquí se revela la gran lucha, el conflicto de los siglos. Dios siempre desea lo mejor para todos nosotros, pero debemos tener claro que hay un enemigo de Dios que desea nuestra destrucción. Por eso Dios busca la manera de salvarnos, pero el enemigo te pone trampas, te tienta, te hace sentir lejos de Dios. Por eso, como Daniel, debemos persistir en la oración. Elena de White nos llama la atención diciendo: el conflicto entre el bien y el mal prosigue día tras día. Los que han tenido muchas oportunidades y ventajas, ¿por qué no comprenden la intensidad de esta obra? En cuanto a esto, debieran ser inteligentes. Dios es el gobernante. Mediante su poder supremo reprime y domina los poderes de la tierra. Mediante sus agentes lleva a cabo la obra que fue ordenada antes de la fundación del mundo. Carta 201 del año 1899. La única manera de ser vencedores es refugiándonos en Cristo. Miremos el versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Lo interesante es que Daniel tuvo una visión mucho más amplia de lo que acontecía al pueblo de Dios hasta el fin, es decir, los postreros días. Es una expresión frecuentemente usada en la profecía bíblica que indica la parte final de cualquier periodo de la historia al que se refiere el profeta. Y agrega: esta visión es para esos días.
El énfasis de la última cláusula de este versículo no es tanto sobre la longitud del tiempo en perspectiva, sino sobre el hecho de que el Señor tiene todavía más verdades que mostrarle a Daniel mediante una visión. Si traducimos literalmente este versículo, podría decir así: y he venido para hacerte entender lo que ha de ocurrir a tu pueblo en la última parte de los días, porque todavía hay visión para los días. Ahora, enseguida de esto hay un diálogo entre Daniel y el Señor, que son los versículos 15 al 20. Daniel estaba escuchando todo, pero se sentía muy débil, tanto que no podía ni hablar. Leamos los versículos 15 al 17. Mientras me decía estas palabras, yo tenía los ojos puestos en tierra y había enmudecido, pero uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí la boca y hablé, y dije al que estaba sentado delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podría el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltaron las fuerzas y no me quedó aliento. Esto demuestra que Daniel era una persona como nosotros, con sus temores, con sus dificultades. Allí le dice al Señor: pero ¿cómo puedo seguir adelante si no tengo fuerzas, ni puedo hablar? Se sentía impotente ante el desafío que se le estaba presentando. Miremos los versículos 18 y 19. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y cobra aliento. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Esto nos lleva a reflexionar que cuando nos sentimos que no podemos más, cuando no tenemos fuerzas para continuar la batalla, cuando nos sentimos tan agotados que parece que nada más podemos hacer, acude al Señor. Él te dará fuerzas, Él te dará palabras, Él te dará ánimo. Entonces sientes que la debilidad desaparece. Y cuando eso ocurre, también debemos estar listos para realizar la tarea encomendada. Te invito, amigo y hermano, que deposites tu debilidad en el Señor. Si sientes que no puedes predicar, si sientes que no puedes hablar, si sientes que no tienes fuerzas, ven al Señor, que Él es tu fortaleza. Daniel tuvo esta tremenda visión que fortaleció su fe. Pero el capítulo termina revelando la gran batalla entre las dos fuerzas espirituales. Versículos 20 y 21. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Esto revela que las fuerzas del enemigo seguían actuando en contra del pueblo de Dios, influyendo en la mente del rey. Por lo menos, Elena de White comenta: las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó durante unos 7 años y medio. Libro Profetas y Reyes, página 419. El ángel le había dicho a Daniel que iba a volver para continuar la lucha contra las potestades de las tinieblas que contendían para dominar la mente del rey de Persia. Entonces miró más lejos hacia el futuro e indicó que cuando finalmente pudiera retirarse de la lucha, ocurriría una revolución en los asuntos del mundo. Mientras el ángel de Dios contuvo las fuerzas impías que procuraban dominar al gobierno persa, este imperio se mantuvo firme. Pero cuando la influencia divina se retiró y el dominio de los dirigentes de la nación quedó completamente en manos de las potestades de las tinieblas, pronto vino la ruina del imperio. Guiados por Alejandro, los ejércitos de Grecia arrasaron el mundo y extinguieron rápidamente el imperio persa. Y aunque pareciera que es una lucha sin cuartel, Gabriel, ayudado por Miguel, son los que estarán allí luchando en favor de su pueblo. Apreciado amigo y hermano, lo que nos revela este capítulo es que hay una lucha sin cuartel, sin descanso. Elena de White nos exhorta: como pueblo no comprendemos como deberíamos el gran conflicto que se libra entre seres invisibles, la lucha entre ángeles leales y desleales. Los malos ángeles continuamente están en acción
preparando su plan de ataque, gobernando como caudillos, reyes y gobernantes a las desleales fuerzas humanas. Exhorto a los ministros de Cristo que destaquen en el entendimiento de todos los que están dentro del alcance de su voz la verdad del servicio de los ángeles. No os dejéis dominar por especulaciones fantásticas. Nuestra única seguridad es la palabra escrita. Debemos orar como lo hizo Daniel para que seamos guardados por los seres celestiales. Los ángeles, como espíritu ministradores, son enviados para servir a los que serán los herederos de la salvación. Orad, mis hermanos, orad como nunca habéis orado antes. No estamos preparados para la venida del Señor. Necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. Carta 201 del año 1899. Esta lucha que describe Daniel no es solo que los vecinos de Israel tenían un problema de entendimiento. Habían muchas cosas en juego. No es solo lo que tenemos enfrente, sino lo que está en juego. Hay una puja por tu alma. Hay una batalla por conquistarte. Las armas son diferentes. Dios usa el amor y la persuasión. El enemigo usa el engaño y las maquinaciones. Pero la decisión que tomemos decide nuestro destino eterno. Es hora de buscar al Señor. La batalla de los siglos se está desarrollando ante nosotros y cada uno debemos ubicarnos al lado de Cristo, porque allí está la victoria garantizada. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.